y buenos días quienes estén por otras partes o noches. No aceptar. Pues bueno, sí, como señalaba ahorita alguna de las compañeras, he venido compartiendo con ustedes. Bueno, agradezco también la posibilidad o esta posibilidad de compartir ahora de alguna manera este recorrido por estas dos lecciones de Foucault que tienen que ver con el neoliberalismo. Tema en el que de alguna manera estoy, digamos, como empapada, porque de formación original estudié economía en el ITAM, que como mencionaré un poco más adelante, es uno de los centros en donde se forma y se gesta en México la cuestión del neoliberalismo en su versión austriaca, que es, bueno, como haremos ahorita en este primer planteamiento, lo que surge de primero París, en el coloquio de Walter Lippmann, y luego después en la sociedad Montpellier. Bueno, y también estudié luego una maestría en la London School of Economics, que de alguna manera también está vinculada al debate del neoliberalismo y del keynesianismo, porque Keynes estuvo antes vinculado a la London School of Economics y también, bueno, con este hombre de la Segunda Guerra Mundial, en donde también forma parte del equipo que participa en Bretton Woods, ¿no? En fin, entonces de alguna manera tengo como por ese lado, tengo el conocimiento como de primera mano, porque me formé en uno de estos institutos, formo parte de esa generación de jóvenes neoliberales que quisieron formar, como iré exponiendo. Como mencionábamos antes con Juan Carlos, me parece que como es un tema muy amplio y muy complejo, lo que voy a hacer es exponer de manera general algunos de los puntos centrales que toma Foucault en estas dos lecciones del curso de biopolítica que da en el Collège de France en 1979 y que son las lecciones del 14 de marzo y del 28 de marzo. Voy a empezar con lo que aborda él en la lección del 28 de marzo, porque es en donde trata de alguna manera más general el tema del homo económicos, que es una categoría central tanto para el primer liberalismo como después el neoliberalismo. Y de alguna manera también inicia o menciona o desarrolla en otro texto, que es el de territorio, población y otra cosa, que es lo de la cuestión de los fisiócratas y el mercantilismo, que diríamos que es lo que está como antes, cronológicamente, ¿no? Y luego pasaré a ver algunas de las cuestiones que aborda en la lección del 14 de marzo, que es en donde de alguna manera va haciendo un recorrido puntual de cómo se va gestando esta cuestión. Y ahí meteré mis notas. Entonces, en primer término, lo que hace Foucault, digamos, de alguna manera es señalar cómo hay con los fisiócratas y con los mercantilistas una primera polémica, ¿no? Los mercantilistas que son quienes de alguna manera surgen con la expansión colonial europea y que tiene que ver con, bueno, primero, el interés que tienen ellos en el comercio exterior es evidente, ¿no? Porque lo que desean es extraer de las colonias y ahí pues nos afecta a nosotros en América Latina, pero en otras regiones del mundo, la extracción sobre todo del oro. Entonces, los mercantilistas dirán que lo que tiene importancia es la apertura de la economía, ¿no? Y que la riqueza está en el oro, que es una riqueza material. Posteriormente, los fisiócratas hacen una crítica a los mercantilistas, ¿no? Con Quesnay, Tournot y otros, ¿no? En donde, que es muy curioso porque Quesnay viaja a China y de ahí es de donde él recoge e incorpora en su pensamiento en términos de la primera vez que se formaliza, digamos, el pensar de alguna manera más sistemática y buscando ser
objetivo científico la economía, pero lo toma de principios de gobierno chinos, que forman parte, bueno, desde Lao Tse y Confucio, que es esta como el buen gobierno, es un gobierno que está en armonía con la naturaleza, ¿no? Entonces, esto fue muy importante para Quesnay, para después desarrollar todo lo que es la crítica que hace al mercantilismo, y que de alguna manera me parece que Foucault en esta lección también puntualiza como algo positivo en términos de, porque está en el contexto un estado despótico y autoritario, ¿no? Que se considera el soberano de la vida de todos y de todo lo que tiene alrededor, ¿no? Entonces es como un rompimiento que hace los fisiócratas, bueno, con este mundo como de control, ¿no? Entonces, de ahí lo que empieza a desarrollar Foucault también en esta lección del 28 de marzo es el asunto del Homo economicus, ¿no? Que como señala esta mujer Wendy Brown en la página 41 de El pueblo sin atributos, ¿verdad? Es el personaje central en la historia de Foucault en torno al surgimiento del liberalismo, ¿no? Porque cambia la manera en que debe funcionar el poder sano en el gobierno. Exige una nueva racionalidad rectora, que es la que Foucault creía que Adam Smith, John Locke y David Hume habían proporcionado para el liberalismo, y que luego Hayek, Milton Friedman y otros habrían proporcionado para el neoliberalismo. Centrarse en ese personaje le permite a Foucault presentar el neoliberalismo como un capítulo contemporáneo novedoso en la gubernamentalidad liberal, uno que resalta el problema de gobernar al homo económicos y a la economía como un todo sin tocarlo. Aquí hay dos puntos que está tocando ella, que también toca Foucault, que son importantes, y que es esta cuestión de la racionalidad rectora y de la gubernamentalidad liberal, que son dos aspectos que se van a ir desarrollando a partir de esta categoría del famoso Homo economicus, que de alguna manera en el curso en general, Foucault, pero en estas lecciones en particular y en esta en particular del 28 de marzo, describe un cambio en el que se da el paso del liberalismo económico clásico al neoliberalismo, al neoliberalismo, y en el que una imagen del hombre como criatura de necesidades que se satisfacen a través del intercambio da lugar a una imagen del hombre como un empresario de sí mismo. Aquí es me parece a mí, muy potente la intuición que tiene Foucault de anticiparse a ver qué es lo que va a ocurrir en el mundo cuando entra de lleno toda esta cuestión del neoliberalismo en pleno, ¿no? Bueno, con primero Chile, como veremos de manera puntual después un poco, y con Inglaterra, con Thatcher y Reagan en Estados Unidos. Pero anticipa esta cuestión que de verdad ha tenido hasta el momento presente, ¿no? Consecuencias verdaderamente tremendas, ¿no? Y entonces, de ahí el Homo economicus, bueno, cada uno de nosotros llega al mercado para ofrecer lo que tiene, trabajo o bienes en un intercambio por lo que necesitamos. Esto es en el liberalismo clásico, en donde tenemos un sistema de competencia que se asume, como lo hará después Adam Smith, de competencia perfecta, en donde con el laissez-faire, o sea, cada uno intercambia lo que puede y de alguna manera recibe lo que necesita. Si funciona de manera libre el mercado, entonces esto se optimizará y habrá un bienestar general. Entonces, después el hombre neoliberal llega al mercado, según lo plantea Foucault, siguiendo su propio capital y su propio productor y la fuente de sus ingresos, ¿no? Ya sea que venda o consuma, invierte en sí mismo y produzca su propia satisfacción. Y aquí uno de los puntos muy importantes que subraya Foucault y desarrolla es la cuestión de la competencia. O sea, en la segunda fase, ya en el neoliberalismo, no es el intercambio lo que es fundamental, sino la competencia, ¿no?
porque eso es lo que hará que funcionen los mercados, lo que le dará dinamismo a los mismos y lo que hará que se maximice pues el bienestar de manera general, ¿no? Entonces, esto es, bueno, es muy importante, ¿no? Porque de alguna manera la idea del hombre económico es alguien como fundamentalmente económico y esto empieza a permear todos los ámbitos de la vida, ¿no? O sea, ese es otro de las cuestiones que Foucault señala, cómo se va haciendo una economización del mundo, ¿no? Eh, ¿Quién es y qué es el homo económicos? ¿Qué lo mueve y lo recompensa? ¿En qué contexto opera su relación consigo y con otros? Dependen de la forma de vida económica de una época. Bueno, y estamos aquí pues en esta rompimiento, ¿no? De lo que era el anterior y ahora se sostiene como un hombre de interés o como lo plantea Foucault, un sujeto de interés individual dentro de una totalidad que se le escapa y que sin embargo funda la racionalidad de sus decisiones egoístas. Aquí es muy interesante lo que va mencionando Foucault al final de la lección del 28 de marzo sobre esta cuestión de la invisibilidad, que bueno, lo Sí, toma sí, eso, qué notable, sí. Adam Smith aborda esto de la mano invisible, ¿no? Como una metáfora, ¿no? De que hay algo como superior, como intangible, que está manejando el asunto del mercado. Pero lo que hace aquí, me parece Foucault, que es como muy singular, ¿no? Y es como como hay algo que es invisible, pero porque no se puede atrapar, ¿no? Porque no se puede conceptualizar, ¿no? Porque es incognoscible, ¿no? Es lo que él señala, por ejemplo, en la página 325, o sea, en el segundo párrafo. El carácter incognoscible de la totalidad del proceso no solo rodea la racionalidad económica, sino que también la funda. El Homo economicus, dice, es el único oasis de racionalidad posible dentro de un proceso económico cuya naturaleza incontrolable no impugna la racionalidad del comportamiento atomístico del Homo economicus. Al contrario, la funda de nuevo. Así, el mundo económico es opaco por naturaleza. O sea, a diferencia de lo que proponen muchos de los representantes del liberalismo y neoliberalismo que hablan de la transparencia, aquí lo que Foucault está detectando es la completa opacidad de esto, ¿no? Eh, es imposible de totalizar por naturaleza también, ¿no? O sea, a diferencia de lo que luego hablan del uno y de este pensamiento totalitario, bueno, Foucault lo que está diciendo es que pues está originario y definitivamente constituido por puntos de vista múltiples y es tanto más irreductible cuanto que ella misma asegura al fin y al cabo y de manera espontánea su convergencia. La economía entonces es una disciplina atea, es una disciplina sin Dios, una disciplina sin totalidad, que comienza a poner de manifiesto no solo la inutilidad, sino la imposibilidad de un punto de vista soberano, de un punto de vista del soberano sobre la totalidad del Estado que debe gobernar. La economía sustraya la forma jurídica del soberano que ejerce su soberanía en el marco de un Estado, lo que comienza a parecer como lo esencial de la vida de una sociedad, es decir, los procesos económicos. Bueno, esto me parece que es muy importante, ¿no? Sí, Como sí. señala ahí, primero con un rompimiento con un mundo que se estaba dando antes, donde está el soberano, pero por otro lado, esta cuestión de que le escapa tanto al soberano como a los múltiples individuos, sujetos que están participando en esto, se escapa esto, ¿no? De manera incognoscible. Entonces, de ahí vendría esta cuestión de dejarlo como en libertad. Ahora, es ateo, pero como veremos al final, pues ahora en la nueva derecha hay una vinculación que no es atea, hay una vinculación que tiene que ver con fundamentalismos religiosos, ¿no? En el caso de la nueva derecha radical estadounidense. Pero bueno, esto me parece entonces que es, bueno, el papel esencial de la mano invisible de la descalificación del soberano político.
O Y sea, el Estado, te hago un comentario, a ver. sí, Quiere claro, decir que el liberalismo ya socava al soberano en el sentido de que crea un conflicto, está con conflicto con el Estado, con el punto de vista del político que sostiene el Estado, entre el homo economicus y el homo politicus, o como se llame, hay ya un conflicto ahí. exacto, que se empieza a apuntar y que después, bueno, de alguna manera es mucho más abierto, ¿no? Que esta mujer Brown lo que va a desarrollar después es cómo explota en el sentido de tirar la democracia. O sea, de que primero, digamos, en el mundo de competencia perfecta, donde participa cada quien con su interés personal y la mano invisible está adecuando los intereses de todos para maximizar el bienestar de todos y cada uno, lo que empieza a aparecer es que ahí la democracia empieza a socavarse de manera radical, ¿no? Entre homo políticos, como tú muy bien lo ves, y el homo económicos. Y esto es como una intuición que también tiene Foucault, porque él no alcanza a ver esto después, ¿no? Aunque bueno, está Chile, ¿no? Eh, pero en general esto se va a dar mucho más adelante, ¿no? Entonces esto me parece que es como de los puntos más importantes que aborda en la elección del 28 de marzo. Entonces ahora voy a pasar con la del 14 de marzo, que es en donde, y bueno, esto se irá entreverando con lo que iremos viendo también por ahí, ¿no? En donde él va haciendo como este recorrido desde que se da esta polémica, bueno, también Foucault refiere en la clase del 28 de marzo a una lección que es anterior, en donde habla de la cuestión del keynesianismo, que me parece importante porque en la lección del 14 de marzo inicia con la mención de ya personajes que van a ser claves en la polémica que se va a establecer entre el keynesianismo y Beveridge, por ejemplo, el informe Beveridge, que es una de las primeras cosas que él señala al inicio, y la de este primer personaje que forma parte de la escuela de Chicago, que es Henry Calvert Simmons, que es el que establece una polémica con todo lo que es el programa keynesiano. Ahora, resumiendo, ¿qué implicaría este orden que se funda después de la Segunda Guerra Mundial con Bretton Woods y en donde después de el colapso que hubo en el 29-30 y después con la guerra, se busca reconstruir las economías a partir de un mundo que está prácticamente destruido y en donde entra Keynes como a señalar que lo que hay es un problema de empleo, ¿no? De subempleo y que entonces, bueno, el Estado tiene que ser una fuerza rectora para reconstruir esto, ¿no? Esto desde el 29 lo viene postulando. Entonces, esto se da con el nuevo trato con Roosevelt y luego después, bueno, en los acuerdos de Bretton Woods, ¿no? Entonces, esto implica el desarrollo de cuestiones de bienestar, pero que tienen que ver también con aspectos de seguridad para la población, ¿no? En términos a través del impulso del gasto público y de la inversión, que es lo que busca fomentar la economía keynesiana, que es un poco dinamizar la economía, ¿no? Para que pueda llegar a niveles de pleno empleo, pero, ¿cómo se llama? Con estabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pero se va arropando, por decirlo así, a la población que viene siendo muy lastimada por la guerra, ¿no? Entonces se establecen programas de vivienda, bueno, se deja de demonizar al sindicalismo, ¿no? La clase obrera viene a ser como un puntal muy importante también, me parece a mí, por la amenaza, ¿no? Que se tiene del comunismo, ¿no? Entonces es como darle de alguna manera juego a una clase obrera que también contribuya, y bueno, esto fue el Partido Laborista en Inglaterra muy importante, ¿no? En Estados Unidos también, porque la clase obrera fue muy golpeada a inicios de siglo con los llamados varones, que eran estos grupos que hicieron monopolios
impresionante, los multimillonarios, que son ahora los billonarios, que son como los herederos ahora los que están con Trump, pero en donde también digamos, el movimiento obrero fue muy golpeado. Entonces esto también vuelve a reconstruirse. Y prestaciones que también se dan a la población con el seguro de desempleo, la cuestión de la salud, en fin, ¿no? Y un poco, ¿para qué? Para estimular el consumo y estimular la demanda agregada, ¿no? Que es de alguna manera lo que va a hacer que la economía tenga impulso a través también de la inversión. Entonces, bueno, aquí la función del Estado es absolutamente rectora, ¿no? Entonces, esto ya es cuestionado desde prácticamente el inicio con este señor Calvert Simons o Simmons, en donde critica el programa Beveridge, que de alguna manera Beveridge en Inglaterra, por cierto, fue director de la London School of Economics, pero es en donde de alguna manera plantea, ¿no? Nuevamente esta cuestión del estado de bienestar, ¿no? Entonces, con esto inicia Foucault la clase del 14 de marzo y luego va dando los elementos de cómo se va, digamos, tejiendo, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos, la cuestión del liberalismo. Entonces, dos momentos importantes fueron este coloquio, Walter Lippmann, que se produce en Francia, en París, eh, con un francés que es el que lo convoca y que tiene lugar en 1938 y en donde de alguna manera Lippmann, por otro lado, se considera el fundador de las relaciones públicas en Estados Unidos. O sea, no solamente es un filósofo, pensador que tuvo gran relevancia, sino también de alguna manera es considerado como un pionero en la cuestión de relaciones públicas, que luego el sobrino de Freud, Edward Bernays, va a explotar al máximo, ¿no? En términos de control y en términos de tratar de mover a las masas consumidoras, pero no solamente para el consumo, sino también en la Primera Guerra, tanto Lippmann como Bernays participan en el comité, en un comité que se agrupa alrededor de Wilson, para tratar de convencer a la población norteamericana que era como aislacionista para entrar en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ahí jugó un papel importante también Lippmann. Entonces, y también como pensador, ¿no? Y es como pensador con este libro que publica, que es por lo que lo llaman al coloquio, bueno, por lo que se hace, digamos, el coloquio en Francia, para presentar el libro, ¿no? De socialismo de Lippmann. Entonces, bueno. Una pregunta. Ese Wilson que vos nombraste, ¿es Woodrow Wilson el que fue presidente de los Estados Unidos? Es el presidente de los Estados Unidos, sí. Bien, gracias. Que es el que convoca a este comité, en donde participaron no solamente Bernays y Lippmann, sino otras muchas personas, inclusive algunos miembros, por ejemplo, de los Rockefeller y otros como hijos de estos grandes capitalistas, participan también en cuestiones de inteligencia, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí, bueno, es en donde se empieza a ver cómo se van tejiendo intereses, ¿no? De todo tipo en esta nueva construcción de un orden, ¿no? Entonces, sí, Lippmann es entonces ese personaje que fue muy importante y que Bernays reconoce como incluso mentor, ¿no? Es el que luego es el que inicia el coloquio Lippmann, con el que se convoca a grupos de pensadores, pero también de empresarios, ¿no? Que ya acuden ahí y más tarde, un poco después de la guerra, en 47, porque se interrumpe con la guerra bastante esta conformación de un grupo y un bloque, en 47 con la Sociedad Montpellier, ¿no? En donde todos los, digamos, personajes importantes que estuvieron en esta primera reunión en París vuelven a aparecer en Suiza en 1947, de lo cual también va dando cuenta Foucault, ¿no?
Entonces, aquí también lo que empieza como a mencionar Foucault es una cosa importante, me parece, ¿no? O sea, que el liberalismo, ellos se dan cuenta de que se necesita también algo que lo sostenga, una utopía. No es nada más una cuestión de política económica, que eso lo desarrolla después en la elección del 28 de marzo más, que tiene que ver con esta lógica neoliberal y con esta lógica de la gubernamentalidad, que abarca muchas cuestiones, porque es una razón neoliberal, ¿no? Que permea todo lo que es el pensamiento, que permea las vidas de las personas, que permea todos los planos de existencia, digamos, desde el Estado, la economía, etcétera. Aquí es en donde se va dando esta economización que veíamos, ¿no? En la cita que leí antes, ¿no? Y que, bueno, es esta utopía, por decirlo así, ¿no? Pero una utopía que es feroz. Ahora, para apoyar esto, lo que empieza a surgir también es la cuestión, y que también señala Foucault como algo muy importante, es la teoría del capital humano, que de alguna manera lo que hace es desbancar, bueno, el capital humano que empieza a desarrollar Mincer y que luego desarrollan Becker, Schultz y otros, ¿no? Que de alguna manera, bueno, desbanca la cuestión de el trabajo, como incorporado el trabajo que es explotado, ¿no? Sino aquí es en donde se empieza a incorporar la noción del capital al propio individuo, ¿no? O sea, uno se empieza a volver capital, ¿no? Entonces se empieza a evacuar toda y el individualismo feroz, ¿no? De yo voy a tratar de maximizar mi satisfacción a partir de considerarme como un flujo de inversión, ¿no? Porque el capital humano lo que hace es considerar al individuo como capital, y que se maximiza a lo largo del tiempo, ¿no? Que tiene costos que están involucrados en el tiempo que se tarda digamos, educar, en formar la persona, y el tiempo empieza a ser como un factor muy importante tanto en Gary Becker como en Mincer, ¿no? La variable tiempo, ¿no? Pero se evacúa esta cuestión de clases, ¿no? Ya en este camino de ir reformulando la economía y de ir reformulando el modelo económico, se va evacuando lo que era antes una confrontación entre clases, ahora es pues una cuestión de emprendedurismo, ¿no? Es una cuestión pues de capital y de maximización de utilidad, que es algo que desarrolla Alfred Marshall a inicios del siglo XX en Inglaterra, que es esta maximización del bienestar y de ir como quitando toda la parte social, ¿no? En la que desde luego no se mete el neoliberalismo, ¿no? Excepto para quitar todo lo que no sea favorable a que haya competencia y a que haya maximización. Y la función del Estado aquí vendría a ser la de generar crecimiento económico, porque aquí es como muy paradójico, ¿no? Lo que plantean, un poco como por un lado que no se meta el Estado, pero por el otro lo necesitan, ¿no? Lo necesitan para hacer todos los marcos, primero de protección de la propiedad privada, los derechos de propiedad también van a ser muy importantes, garantizar esos derechos de propiedad, y a partir de ahí, pues esta cuestión individual, ¿no? En donde lo que yo voy a hacer es competir con el que tengo al lado para maximizar ese flujo, ¿no? Como de ingresos, porque también uno de los elementos como importantes, fundamentales de la teoría neoclásica, que es en la que se funda todo esto, es como la de los rendimientos decrecientes, ¿no? Por un lado es la utilidad marginal, o sea, lo que se va agregando, cada digamos, decisión o cada bien que yo tomo se va agregando a mi satisfacción, pero llega un momento, digamos, Coca-Cola, si yo compro una Coca-Cola, si tengo mucha sed, ¿no? Tomo una Coca-Cola, 2 Coca-Colas, eso va aumentando mi bienestar o mi utilidad marginal, como la llamaría la economía neoclásica, hasta llegar a un punto en donde ya, por más que me la dieran gratis, yo ya no quiero más Coca-Cola, me llené, o agua de limón o lo que sea, ¿no? Entonces a esto se le llama, por un lado, la utilidad marginal, que es lo que hace que va creciendo, pero también rendimientos decrecientes.
En términos de lo que es el capital humano, los rendimientos decrecientes se dan por la edad, ¿no? Digamos, cuanto más tiempo pase en que el individuo se incorpore a la cuestión de adquirir capital humano, que se ve de dos maneras, ¿no? Lo que trae uno adquirido, heredado, congénito, y por otro lado lo que uno adquiere, digamos, en la escolaridad y luego en la experiencia del trabajo. Entonces, bueno, esos rendimientos con el tiempo, cuanto más tarde el individuo en iniciar ese proceso de acumulación de capital, pues más va a tener menos vida útil, por decirlo así, su capital. No va a poder hacer uso de él y maximizar esa satisfacción y los ingresos, o sea, los rendimientos de ese capital conforme más tiempo pase, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí se empieza a evacuar también toda la cuestión de lo social, ¿no? Que es pues una de las críticas que también se hace al Estado interventor, en el sentido de que lo que va a hacer es llegar pues más bien ahora sí que como elefante en cristalería, ¿no? Lo que va a hacer es romper un orden que es necesario. Ahora, también con esta cuestión de la competencia y de la cuestión de maximización del bienestar y de las ganancias individuales, lo que también se va evacuando, pues es exactamente esta red que se ha ido construyendo a través del estado de bienestar, que es el cuidado de otros, ¿no? Entonces es como, digamos, es un capitalismo que se vuelve de alguna manera insensible en términos de que consideran los neoliberales que ese orden que está ahí y que se genera a partir de la competencia con la intervención mínima del Estado, pues es a donde tiene que llegar. No hay que preocuparse, pues ya, los que no entraron, no entraron, ¿no? Entonces es pues bastante despiadado y salvaje, ¿no? Hay una evacuación también de las consideraciones éticas, ¿no? En todo esto y morales, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer algunas de las cuestiones que tengo aquí de una de las notas que les pasé en términos de la reconfiguración neoliberal de la economía y un poco mencionar, bueno, también algo que es muy importante, me parece que lo señala Susan George y Susan Strange, que son dos, es como esto no es algo que se hubiera dado, digamos, en el momento, no es algo que coyunturalmente, debido, digamos, a los estragos primero de lo que fue el gran crash en el 29, luego la Segunda Guerra, se hubiera configurado ahí, sino que es algo que viene siendo construido y que es un proyecto de largo plazo, ¿no? Que es algo que me parece las izquierdas tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En términos de, pues, las alternativas, pues, ¿no? Porque no es algo que se da en el momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, y con esto yo inicio unas de mis notas, es como señala esta mujer. Perdón, Victoria, ¿querés que la ponga para compartir pantalla? Si quieres, para que vayan siguiendo, voy a tomar algunos puntos, no lo voy a leer del todo, pero porque tengo el otro material que me interesa, lo de la derecha, también presentar lo de Gago y lo de esta mujer Wendy Brown, lo del feminismo, que es algo que, por cierto, Foucault no toma, ¿no? No toma en cuenta la cuestión del género y qué es lo que estas mujeres abordan, ¿no? Y que me parece importante señalar. Pero, y que bueno, tiene que ver también porque Gago va a hablar de esto de las izquierdas y de, bueno, de lo que correspondería ser, ¿no? Pero sí, si quieres ponerlo, la reconfiguración neoliberal, para que lo puedan ir siguiendo, las partes que voy a... Hay algunos puntos que son interesantes en donde se empieza a introducir ya para nosotros, que obviamente no lo toma Foucault, pero sí la cuestión de cómo entra todo esto también con nosotros en América Latina, ¿no? Y otras partes del mundo, pero... ¿Se ve? Sí, bueno, yo creo, no sé si los demás lo están viendo. Se ve bien. Entonces, bueno, como señala esta mujer, que es Susan George aquí, yo me equivoqué no, con el Strange, aunque de alguna manera coinciden las dos en su visión. La embestida neoliberal y su posicionamiento a nivel de economías locales y el de economía... ¿Así se escribe? Susan George, sí, esa es la del pensamiento secuestrado, gracias. Entonces, es un proyecto que se elabora desde la depresión del 29, ¿no? Se va viendo que
tienen que configurar otro orden, ¿no? Entonces no es algo que sea coyuntural, ¿no? Entonces, y uno de los elementos centrales, bueno, como ya mencionaba, es lo de la reunión esta, la Sociedad Mont Pelerin, que sigue sesionando, por cierto, hasta la fecha. O sea, ellos se siguen, igual que en Davos y tal, se siguen reuniendo, ¿no? Entonces, empiezan a considerar que el ámbito académico es uno de los terrenos principales en donde tienen que entrar para configurar nuevas cabezas, ¿no? Y además entran también con escritores y entran con periodistas y entran todo, pero la parte académica fue muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, entre esas instituciones en Estados Unidos, en primer momento, como punta de lanza se encuentra la Universidad de Chicago, que es en donde está este señor Calvert Simons, que es el primero que establece la primera crítica a Beveridge, que estaba en el gobierno en Inglaterra. Y la Universidad de Virginia también fue, y posteriormente va a ser importante para la cuestión de políticas públicas, que eso Foucault menciona una referencia que por cierto también se puede conseguir en español, que luego se las paso, que es la de Lepage, que es esta de Mañana el capitalismo. Esto también se puede conseguir en PDF, también se los paso. Entonces, en un primer momento, bueno, ahí en ese desarrolla el Lepage en uno de los capítulos todo lo que va configurando a partir de la Universidad de Virginia en política pública, ¿no? Que es lo que también Foucault abordará de alguna manera como gobernanza, porque se empieza a mezclar, ¿no? Estos términos que son como de empresariales con la cuestión del gobierno, ¿no? Entonces, esto lo desarrolla Lepage en ese texto también, y es en Virginia, en la universidad, ¿no? Y luego, bueno, también en Inglaterra entran en Cambridge y en la London School of Economics, ¿no? Aunque en la London se ha mantenido siempre como un poco más abierta y menos radical, ¿no? Porque la Universidad de Chicago sí, desde el inicio fue uno de los puntales, ¿no? Del pensamiento neoliberal. Entonces, por ejemplo, aquí en América Latina destacan como lugares estratégicos a los que apuntaron la Universidad Católica de Chile antes del golpe, como mostraré ahorita, y en México el ITAM, que también se configura desde el año 46, ¿no? O sea, entonces, bueno, aquí, como señala Karen Fisher, aunque las políticas neoliberales se instalan en Chile desde 73 ya de lleno, es Schultz, uno de los teóricos, además del capital humano, es uno de los que entra, ¿no? Y que considera ya a Chile un laboratorio. Y que esto lo desarrolla Valdés en este libro de 1995, que yo, por cierto, lo conocí hace muchos años, pero bueno. En entrevista a uno de los primeros alumnos que viajó a Chicago en 59, o sea, aquí estamos hablando en los años 60, estamos muy lejos, ¿no? Estamos a década y media de que llegara Allende al poder, y ya en Chile están entrando estos personajes, ¿no? Entonces narra cómo otros chilenos con él se propusieron primero modificar el plan de estudios de la carrera de economía, introduciendo la economía neoclásica y, bueno, la teoría de precios de Milton Friedman, que ahí es en donde empieza como también a entrar este personaje que fue fundamental, ¿no? En Chile, bueno, como lo desarrolla también esta mujer, la del shock, ¿no? Pero bueno, pero se fue preparando desde antes. Y también hay algo que es importante, bueno, que yo menciono aquí porque también me parece muy importante, es el cómo al jurar Harry Truman en 49, después de la guerra, en su jura, digamos, como presidente, expone un programa político de desarrollo económico y en particular lo que se conoce como el punto 4 del programa, que hacía referencia a los procedimientos por los cuales Estados Unidos pretendía instalar una economía moderna en una superficie geográfica que abarcara lo mayor posible. Aquí ya empezamos a ver, me parece, también como este impulso globalizador, ¿no? Globalizante, pero también imperialista por parte de Estados Unidos. Entonces, con el principal objetivo de movilizar métodos técnicos y los capitales de los países avanzados
hacia regiones del mundo consideradas insuficientemente desarrolladas, teniendo especial relevancia la transformación que pudieran realizar los profesionales estadounidenses de diferentes disciplinas. Aquí, ellos entran aquí con esto para desmontar el asunto de la CEPAL, porque la Comisión Económica de América Latina, dirigida por Prebisch durante un tiempo, lo que hizo en América Latina, bueno, fue lanzar esta estrategia de desarrollo que va a criticar a Arturo Escobar también como una cuestión ideológica, o sea, no fue también neutral que entrara la CEPAL para instituir las políticas que se dieron en todo el continente de sustitución de importaciones, de industrialización, a partir de sustituir importaciones y de que entre el gobierno para poner aranceles y proteger ciertas áreas de la economía versus otras, buscando tener un tipo de cambio fijo para tener estabilidad en la moneda. Bueno, esto también es una idea que, por ejemplo, Arturo Escobar, que forma parte del grupo de modernidad colonialidad, ha hecho mucho trabajo sobre esto, ¿no? Y de cómo también este discurso del desarrollo también viene como con carga, ¿no? No viene neutral, pero bueno, esas son las políticas que se establecen yo diría que en la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Pero también colonizada por este discurso en donde también se nos mira como subdesarrollados, que es como otra manera de tomar esta parte de colonialismo, ¿no? De vernos como insuficientes y como de que siempre nos está faltando algo, ¿no? Como en este panorama que también desarrolla la economía neoclásica con Rostow, las etapas del desarrollo, ¿no? En donde se mira como un desarrollo lineal, en donde hay como un antes y un después, y en donde, bueno, los que estamos después, que somos entre otros africanos, latinoamericanos, etcétera, asiáticos, pues tenemos que ganar paso, ¿no? Para alcanzarlos. Pero pues esto mismo, que fue la política desarrollista, estalla en los 70s, ¿no? Como lo veremos después, ¿no? Entonces, ahora, estos esfuerzos por hacer florecer y nutrir las ideas neoliberales en Chile culminaron en 56 con el acuerdo de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Santiago con la Universidad de Chicago. O sea, muy temprano ya tenemos los acuerdos en términos de cómo se van a meter con este llamado Proyecto Chile, que involucraba asistencia técnica y los puntos considerados en el punto 4 de Truman, con una de las agencias que ahora desmontó Trump, ¿no? Que es la Agencia de Desarrollo Internacional, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos cómo esto, después, ya entre 56 y 64, se va un grupo más nutrido, digamos, a Chicago, y aquí entran también otras agencias, además de esta agencia estatal, que es la de desarrollo, entran la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford. O sea, entran intereses pues, de capitalistas, ¿no? De las élites, también en pues no sé, afán de formar cabezas a su servicio, ¿no? Y bueno, aquí en lo que resta del capítulo ustedes podrán ver, bueno, de esta parte de Chile, cómo esto va configurando una serie que se ven también involucrando en el gobierno, como va a pasar en México, en donde estos personajes que son formados en la Universidad Católica entran a puestos que luego llegan a ser claves y que después van a ser todavía más claves cuando se da el golpe con Pinochet, ¿no? En el caso de México, bueno, esto ocurre también muy temprano con un señor que se llamó Luis Montes de Oca, que de alguna manera ocupó puestos en la administración pública desde los años 20 y 30 y luego en el Banco de México de 35 a 40. Esto de los bancos centrales es muy importante también porque para los neoliberales, entre los cuales está Friedman y la Escuela de Chicago, la cuestión del dinero viene a ser más importante, la estabilidad de precios, que el pleno empleo, ¿no? Entonces, desde aquí se empieza, y bueno, esto es lo que va a dar luego la financiarización de la economía, cuando se desmonta el patrón oro y que llegamos hasta el día de hoy, que eso pues, no lo voy a comentar ahora, pero habrá de ser motivo de pláticas posteriores, porque
Esto también es como un salto cuántico, ¿no? Lo que ocurre a partir de 79, de que entra el neoliberalismo y de que empieza en los años 90 la cuestión de los aspectos financieros, ¿no? Para tratar de salvar, ¿no? Y que se trabaja con algoritmos. Y entonces, si la competencia ya era en esta primera etapa del neoliberalismo feroz y expulsaba población, cuando entra la financiarización de la economía, en donde son algoritmos los que van haciendo las operaciones en los mercados, bueno, esto empieza, que lo ha desarrollado Saskia Sassen y Doreen Massey, por ejemplo, ¿no? Cómo a través de las llamadas ciudades globales, bueno, cómo se va expulsando población, y aquí le menvé, ¿no? Entonces entra ahí también un aspecto necropolítico, que es terrible, y que esto tiene que ver con la parte más reciente que estamos ahora viviendo. Bueno, en el ITAM, en México, entonces, el organismo, digamos, que fue muy importante, que tiene varios pasos que tienen que ver con la visita de Hayek y con la visita de von Mises a México en distintos momentos del tiempo. En Chile fue Schultz y luego entra Milton Friedman, y en México entra primero von Mises y von Hayek, que son invitados, sobre todo von Mises, que era el maestro de Hayek, es invitado por este señor Montes de Oca y otros empresarios para venir primero lo invitan inclusive para instalarse en México y ser asesor del proyecto neoliberal, pero él declina y prefiere vivir en Estados Unidos, ¿no? Y Hayek después llega un poco después, y los dos pues empiezan a dar conferencias en México que culminan con lo que es, bueno, la configuración de este centro que es primero el Instituto Tecnológico de México, que en los años 60 se vuelve el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo. Lo autónomo es importante porque es ahí en donde de manera privada se establecen programas de estudio y en los que no puede meter la mano nadie, porque la Secretaría de Educación Pública, digamos, en términos, bueno, en las autonomías no se mete, ¿no? Pero si está dependiendo y es como un instituto tecnológico como empezó, privado, pero tenía que seguir los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública, que en ese momento en México, en los 40, 50, pues también es un estado que está buscando corregir desequilibrios, buscando industrializar, pero tratando de aminorar las desigualdades de alguna manera, ¿no? En la distribución del ingreso. Y además, bueno, de formar lo que fue el semillero de toda esta generación de economistas que desde el proyecto cardenista vienen en la UNAM acompañando también a personajes en el sector público, que Silva Herzog, padre, que fue en su momento como alguien muy importante también para reclutar a las personas que eran este proyecto CEPAL de intervención en la economía desarrollista, pero un poco también como en lo que se podía de la economía del bienestar, porque bueno, las desigualdades del ingreso, al menos en México, son brutales, ¿no? Y bueno, esto es lo que pasa también con el ITAM entonces, desde el año 46 en adelante, aunque fue en la década de los 70s y 80s sobre todo, cuando entra el equipo que cuando estalla la crisis de deuda en la mayoría de los países, pero inicia con México en 1982, con la administración de Miguel de la Madrid, se empieza a incorporar todo un grupo de economistas ya formados en Cambridge y en Chicago, fundamentalmente, en los equipos de gobierno, ¿no? Y hay un estudio que hace esta mujer que también por ahí cito, María Eugenia Sotelo Romero y otros, que cité por ahí, en donde se ve cómo estos, son 193, digamos, personas egresadas del ITAM en concreto, que entran con Miguel de la Madrid y sobre todo después con Carlos Salinas de Gortari, que fue profesor en el ITAM, a ocupar puestos clave en el gobierno mexicano para desmontar, para hacer las privatizaciones de la banca y de las empresas públicas, para hacer lo que fueron las negociaciones de la apertura comercial con el Tratado de Libre Comercio,
con personajes como Luis Telles Kunstler, que es el que hace la venta del ejido, el que propone que se puede privatizar el ejido, y en fin, una serie de personajes que son claves para el desmontaje neoliberal en México. Entonces, bueno, ya tienen ustedes ahí los materiales y voy a terminar con la lectura. Cuando te referís al ejido, es la privatización del ejido, ¿a qué te referís concretamente con el ejido? Porque con Carlos Salinas de Gortari, lo que, bueno, el ejido es de propiedad comunal y viene, bueno, desde tiempos prácticamente prehispánicos y luego coloniales, pero en este sexenio lo que se hace es al abrir la economía y en vistas de la firma del Tratado de Libre Comercio, lo que se plantea, y el arquitecto de esto fue Luis Telles Kunstler, fue tratar de dar los pasos, digamos, de modificar la Constitución para poder tener la opción, los campesinos, de la venta privada de los ejidos. Entonces ahí es en donde, que esto además era, digamos, no era una cláusula escrita en el primer Tratado de Libre Comercio, pero una cláusula que era indispensable meter desde el punto de vista neoliberal para liberar también la parte de la agricultura, que en este momento en Estados Unidos la agricultura comercial, digamos, estaba, pues lo que le interesaba era como también que se liberara este aspecto y que las tierras también se pusieran a la venta, ¿no? Lo estamos viendo. Se trataría de territorios o parcelas de propiedad colectiva, por ejemplo, de pueblos originarios que Sí, no podían estar a la venta porque era propiedad comunitaria, pero se busca implantar la posibilidad de que se puedan vender individualmente. exactamente. Entiendo que es el punto nodal de la Revolución Zapatista, ¿no? Como el fracaso de la Revolución Zapatista, ¿no? La formalización con ese cambio de legislación, aunque sea unos años posterior, digamos. Exacto, porque además Cárdenas lo que hace es proteger, ¿no? Primero con la reforma agraria, el tratar de hacer como legal, o sea, digamos de alguna manera esto que tenían algunos títulos del año, pues no sé, ¿no? De 1300, en los inicios de la colonia, buscó reglamentar esto Cárdenas, ¿no? Y proteger con la reforma agraria la dotación de tierras, dotar a los campesinos de tierras, pero este concepto de tierras comunales en el ejido. Pues esto es lo que se rompe con Salinas, ¿no? Se rompe con la posibilidad de que pudieran, y de hecho empezaron a vender las parcelas y bueno, a dividirlas, ¿no? De manera individual, que fluye, digamos, y llega hasta ahora la cuestión del extractivismo con la minería, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es brutal lo que hace, porque además esto tuvo consecuencias terribles con el vaciamiento de pueblos, porque se empiezan a establecer como categorías de productos agrícolas, en donde era como, por ejemplo, el maíz, se metió que a 10 años quedaba abierto, ¿no? A la libre venta del mercado, digamos, externo, pero lo que hizo fue empezar a desmantelar los pueblos, ¿no? Esto hizo y provocó, también desde mi punto de vista, aunque ya la economía, digamos, de lo que era el narcotráfico empezaba desde los años 80, cuando se corta el paso de la cocaína colombiana por el lado de Florida, que se empieza a atravesar por México la distribución. También, bueno, aquí este hecho de este desmantelamiento de la propiedad comunal, lo que empieza a hacer es que la gente se empieza a abandonar los pueblos y empieza también este flujo migratorio terrible, masivo, hacia Estados Unidos. O sea, ha tenido consecuencias terribles. Porque ya de entrada, en México, en la propiedad de la tierra, había también lo que se llamaba el minifundio, que eran unidades muy pequeñas, que bueno, también era como impracticables también. Muchos de los que tenían minifundios se tenían que contratar luego como peones, o sea, como trabajadores temporales en otras áreas, en otros lugares, ¿no? Rendían fuertemente las tierras. Sí, terrible. Ese fue para mí, y en su momento, yo estaba en ese momento en la crónica, porque hice parte de la crónica del gobierno de Salinas, y bueno, nadie nos peló, ¿verdad?
pero yo lo señalaba una y otra vez porque es que esto va a tener consecuencias, porque no solamente es la cuestión económica que lo estamos viviendo, sino por otro lado es la cuestión de una cultura, que la cultura en México prehispánica está alrededor del maíz, antes y ahora. Entonces, si tú desmontas eso, pues estamos en despoblado, que es lo que empezó a pasar, y ahora me parece que sí es un acierto por parte del gobierno primero de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum, que es la defensa de esto de que no entre maíz transgénico, porque lo que quiere Estados Unidos con Monsanto y estas compañías es introducirlo, y no, ahí lo que México está tratando de detener es esa entrada, porque si no, ahí sí estamos como ya, pues, si ya estamos mal, estaríamos mucho peor, ¿no? Porque Claro, quedaríamos en manos de transnacionales, ¿no? Lo que es la cultura central de un país. claro. Te quiero hacer una consulta porque creo que vas a empezar con lo del feminismo, ¿no? Sí, Entonces, antes, hay muchos autores, entre otros, perdón, Daniel Lorenzetti, que es un filósofo francés, que pone el acento como característica del neoliberalismo, no en el consumismo, sino en el emprendedurismo. ujú. Ahora, a mí se me plantea este problema. ¿Qué pasa con el consumismo en el neoliberalismo? Porque si se expulsan grandes masas de población por la política económica, eso afecta necesariamente el consumo. Al neoliberalismo no le interesa el consumo, o cómo intentan resolver ese problema de la falta de consumo. Bueno, ¿Se entendió? sí, sí, sí. Bueno, a mí me parece que al neoliberalismo le tiene sin cuidado, digamos, la variante. Sí le interesa en términos de la configuración teórica que tienen esta cuestión del flujo de satisfacción que tú vas a derivar del consumo, pero que haya grupos enormes de población, que es lo que ha pasado en muchos de los países, que no tengan acceso al consumo y que literalmente se vayan, pues, bajando en los niveles de pobreza, le tiene sin cuidado, porque de acuerdo con el orden neoliberal, pues ese es la mejor manera de organizar la economía y la vida, ¿no? Y si sobraste, sobraste porque no fuiste capaz, en esta visión justamente del emprendedurismo, tú no fuiste capaz de hacerte responsable de ti y de sacar adelante lo que tenías que sacar adelante. Entonces, pues vas a pagar las consecuencias. Esa es la visión neoliberal. Ahora, aquí también me parece que, no sé, en el caso de los países del sur, pero aquí Verónica Gago va a hacer un apunte que ahorita voy a mencionar, pero en el caso de México también me parece que fue un acierto desde López Obrador y ahora, que fue justamente dar estos como, digamos, como techos o como apoyos a través de becas y de estímulos a distintos grupos de población y incrementar el salario mínimo para entonces justamente dinamizar el consumo como un elemento importante de dinamización de la economía, y ha dado resultados. Se bajó los niveles de pobreza, acaban de salir las estimaciones del INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, en donde se bajó sustancialmente el nivel de pobreza, ¿no? De alrededor de 12 millones de mexicanos que ya no están en lo que es pobreza extrema y que han mejorado. Y esto fue a partir de justamente tratar de dinamizar el consumo y de romper con la cuestión esta neoliberal de que, bueno, pues, si no te hiciste cargo de ti, pues pagas las consecuencias, ¿no? Que es brutal, que es, bueno, es esto de que Saskia Sassen, esta socióloga que también está viviendo, creo, en Estados Unidos, pero que es de origen de Europa del Norte, ella tiene un libro que se llama Expulsiones, ¿no? En donde justamente lo que aborda es cómo en esta nueva fase de ya el capital financiero tomando el control, cómo grupos enormes de población salen, son expulsados, también lo desarrolla Membe, en términos de, son expulsados literalmente, o sea, no van a tener posibilidad de volver a trabajar en su vida, ¿no? Y pues a eso al neoliberalismo le tiene absolutamente sin cuidado, ¿no?
Entonces, me parece que aquí sí hay una política pública en México en este momento que sí ha actuado como para dar un colchón y un poco revertir, ¿no? Estas políticas neoliberales salvajes. Bueno, y ahorita voy a mencionar, ¿verdad?, Gracias. lo que ella señala, ¿no? Ahí con ustedes en Argentina. Entonces, bueno, voy a pasar porque sí, este sí es un elemento, me parece, ausente, ¿no? En Foucault, la cuestión de qué pasa con el género. También un poco lo aborda muy, muy superficial, pero qué pasa con la raza, ¿no? Porque, por ejemplo, llegamos a Trump y Trump es un programa de supremacía blanca racista, ¿no? Pero bueno, voy a proceder a leer esto, que son las últimas páginas, y no, soy muy, muy mala para subirla aquí, así que lo voy a leer y ya comentamos, ¿sí? Digo, porque es para subirlo aquí con ustedes, pero soy pésima. Una pregunta, Victoria. Yo tengo tus páginas acá. ¿Hay algo que pueda ser embestida neoliberal? El caso. No, ahí ya no, me voy a ir directamente. Bueno, ahí mencioné antes en el último parrafito que tenías arriba, menciono la figura de Saskia Sassen, justamente, ¿no? Que es como, no sé, por ahí, ¿no? Que es como de alguna manera alguien que configura un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Con esta expulsión de la población, ¿no? En el proyecto neoliberal. Y la obra de ella, en donde lo aborda como más concreto, se llama Expulsiones, ¿no? Entonces, No sé, no sé, sí, ajá. Bueno, voy a proceder entonces, es que no sé si me meta en la computadora y te lo mando, pero vamos a perder mucho tiempo. no, está bien, después me lo mandas. Sí, lo mando y ya luego circulas tú, ¿no? Entonces, bueno, esto que es esta parte la titulé El neoliberalismo y la nueva derecha hoy. Entonces, bueno, en el capítulo inaugural de su libro, otra vez Wendy Brown, al que me he referido, Pueblos sin Atributos, se vincula con el proyecto feminista y se pregunta qué pasó con el género en este régimen hipereconómico e hiperindividualista. Donald Trump representa una reafirmación del... ¿Perdón? Victoria, ¿sí? Un poquito más lento. Más lento, perfecto, sí. Sí, porque luego... Gracias por... Sí. Entonces, Donald Trump representa una reafirmación de la supremacía blanca de un hombre que a lo largo de sus dos campañas presidenciales, y bueno, ahorita tenemos múltiples ejemplos, explícita y enfáticamente alude a temas racistas. Es también un ejemplo de la razón neoliberal. Como millonario cuya riqueza fue obtenida a través de la especulación de bienes raíces, aquí ya está el capital financiero en pleno, ¿no? O sea, Trump forma parte de esta nueva generación y de la extracción de capital mediante quiebras. Aquí nuevamente también está, si recordamos la crisis que se da en 2007, 2008, que es con estas subprime, ¿no? Con las hipotecas en Estados Unidos y en el mundo, bueno, que tiene que ver con esta especulación ya, ¿no? Y aquí es en donde hay que cuestionarse sobre lo que ocurre con el género, como una categoría de las luchas democráticas del siglo XXI. El género, según lo desarrolla Brown, es indispensable y central para el proyecto neoliberal de economizar todas las relaciones sociales. La idea de que los individuos vienen incorporándose dentro de las familias nucleares y se va metiendo de contrabando en nuestro imaginario político-social, porque vuelve a haber, ¿no? Subrayar la importancia de la familia, ¿no? O sea, y bueno, desde Thatcher, que habla con su lema cuando inició, no hay sociedad, aquí lo que existen son individuos y familias. Bueno, esto tiene consecuencias tremendas, como vamos a ver ahora en este desmontaje. El uso del género para usos cada vez más sutiles de dominación y explotación. Brown se pregunta, ¿la ascendencia del Homo economicus y su familia, especialmente como capital humano generalizado, son similares o diferentes de los arreglos sociales de sus predecesores, arreglos liberales y democratizadores del capital? A lo que responde que la subordinación del género se intensifica y altera fundamentalmente con la intensificación del ataque al estado de bienestar que se hace a través de la privatización y encogimiento de muchos programas sociales
dirigidos a proporcionar una red de apoyos para mujeres, madres, niños y pensionados, que también muchas veces tienden a ser mujeres por su longevidad. Bueno, ustedes tienen ahora recientemente lo de los jubilados, ¿no? Y bueno, también en España también les han tratado de dar palos por todos lados a las pensiones. Enlista entonces algunas de las infraestructuras afectadas: trabajo, educación, salud, parques, seguridad social. Reformas que se llevaron a cabo teniendo en mente la responsabilización, entre comillas, de las familias y los individuos, y que tienen que ver con esto del emprendedurismo. O sea, no es el Estado ni las instituciones quienes te van a fortalecer o se van a hacer cargo de ti, eres tú mismo. Y si no la haces, pues es tu problema. Al eslogan feminista de lo personal es político, los neoliberales respondieron: lo productivo es productivo y lo político es lo económico. Esta responsabilización se convirtió en un modo de penalizar a las mujeres de modo desproporcionado, quienes también son responsables de quienes no pueden cuidar de sí mismos. Se naturaliza así el género y se relega a la esfera privada y la familia, más las mujeres y sus dependientes son explotados. Las relaciones de género y formación de género se convierten en sitios de extracción de capital. O sea, no es nada más que se desmontan las instituciones sociales, ¿no? Sino que en estos lugares, las mujeres y alrededor se van convirtiendo también en lugares de extracción de capital, como en la explotación del trabajo afectivo, investido por las mujeres en sus relaciones como madres, esposas, cuidadoras o individuos a través de la competencia laboral en el mercado. El género se convierte en un vector de acumulación por hombres y desposesión para las mujeres, porque también aquí viene esta cuestión nueva patriarcal, ¿no? Lo que se esté diciendo con este modelo neoliberal es de nuevo, bueno, el patriarcalismo en pleno, ¿no? La lógica patriarcal en pleno, con el varón en el centro, ¿no? Un varón además blanco. Con la lógica neoliberal se da una invisibilización de las relaciones de género, como también de subordinación y explotación. Cuanto más el género se relega a la familia y la esfera productiva más desaparece del horizonte de lo social y lo político. Escribe Brown. Ahora, desprovista de un lugar en el lenguaje, porque también, ¿no? Con estas nuevas formas de ellas, they, porque ahora me decía mi sobrino que vive en España que también muchos firman como ellos, ¿no? Ellas, o sea, en fin, también va desapareciendo, ¿no? La mujer del lenguaje, visual y discursivamente ausente de la conciencia pública. Estas fuerzas que modelan las vidas de las mujeres se intensifican al privatizar bienes antes públicos y los beneficios de que se emplean las mujeres en trabajos también de tiempo parcial de manera desproporcionada. Y que también esto, bueno, tiene que ver con la cuestión esta de los servicios, ¿no? La parte financiera también va con este post-fordismo, en donde son trabajos, bueno, pues que trabajas a cualquier hora del día, pero con regulaciones mínimas, en fin, ¿no? En donde tú también, pues, si no la haces, ya no la hiciste. La lógica neoliberal también es un ataque a nuestro vocabulario político, dice ella, y uno de sus principales instrumentos es el género como un término político. A esto se le podría llamar, como lo hacen algunas feministas ya, el nuevo contrato sexual neoliberal, que aquí habría que profundizar y desarrollar, desde luego, ¿no? Está también la aparición del llamado feminismo neoliberal, que propone el sometimiento de las mujeres de modo explícito. Y curiosamente una de sus representantes es Ivanka Trump, la hija de Trump. Luego les voy a pasar la referencia de un libro que incluso escribe, en donde señala esto del nuevo papel que la mujer tiene que tener, pero en relación de someterse, ¿no? Muy, muy sintomático. Luego les paso la referencia, porque esta no es de Gago, esta la vi, digo, no es de Gago ni de Brown, esta la vi en otro lado, no se las paso. Como señala, bueno, también en este diálogo que sostienen Verónica Gago con Wendy Brown, el neoliberalismo es también una forma de reglamentar el sur global después de la descolonización. América Latina, el Medio Oriente, un proyecto explícito articulado por Hayek y otros para acabar con el nuevo orden económico internacional, que era el proyecto de los países no alineados del sur global,
exigiendo una economía global que respondiera a siglos de colonización e imperialismo y reconfigurar los términos de la economía global a través de equidad y redistribución. El neoliberalismo se propuso destruir este proyecto, lo que logró de modo eficaz. Y esta forma de entender el neoliberalismo la asocia Verónica Gago con Arrighi y Timothy Mitchell, que son también pensadores, ¿no? Que yo creo que conozco a Timothy Mitchell por Colonización de Egipto, que tiene cosas muy interesantes, pero no al otro. Relacionado con esta idea anterior de someter al sur global después de la descolonización, está otra noción, la idea del neoliberalismo como un proyecto global. Esta nueva interpretación la da el nuevo libro de Quinn Slobodian, que se llama Los globalistas. Yo no lo conozco, no sé si alguno de ustedes. Su argumento es que quienes piensan que el neoliberalismo se trataba solo de destruir el estado de bienestar, secuestrar al trabajo, bajar impuestos en una óptica de economía nacional, solamente lo miran con una visión muy estrecha. Nunca fue solo un asunto de mercados libres o de libre comercio. Las restricciones del Estado sobre el capital tenían que debilitarse de manera que el capital pudiera convertirse realmente en un proyecto global. Pero Slobodian argumenta al mismo tiempo, el neoliberalismo siempre tuvo en la mira la construcción y el fortalecimiento de instituciones supranacionales para hacerse cargo de este capitalismo global, con el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Dice Gago, no estuvimos en lo correcto al protestar en Seattle en los años 90 y en asediar a la Organización Mundial de Comercio como íconos del neoliberalismo, en cuestionarlos. La idea era volver a desplegar los poderes regulatorios del Estado-nación a nivel global para que el capital fluyera libremente, pero siendo sostenido por esas instituciones transnacionales. O sea, esta idea de que el Estado quítate, pues es relativo, ¿no? O sea, todo pues, como lo tienen para justamente montar todos el asunto, ¿no? Y estos neoliberales tenían claro que uno de los efectos sería el dramático empobrecimiento de la clase trabajadora en el norte global, lo cual ha pasado, ¿no? Tanto en el Reino Unido como en Francia, como en Estados Unidos, y de hecho, eso se convierten en las bases que luego tiene Trump para su proyecto de MAGA, ¿no? Justamente las clases que quedan, los obreros que quedan despojados con el desmontaje de las industrias, ¿no? Al pasar del Fordismo al posfordismo, ¿no? Y esto también lo tenían como contemplado, según dice ella, ¿no? Los argumentos de la elegía de los hillbilly o extraños en su propia tierra, de que este proceso destruiría los niveles de subsistencia de las clases medias trabajadoras en los Estados Unidos y Europa, no serían de sorprender y de que en este proceso, paradójicamente, se lograran algunas de las demandas del nuevo orden económico internacional, pero para hacer descender a un nivel más bajo a esta clase trabajadora del norte global, que qué es lo que está haciendo y exigiendo en Estados Unidos, que no haya migrantes, ¿no? Cuando necesitan a los migrantes, ¿no? Pero ellos resienten esto, pero no tienen cómo articularlo, ¿no? Entonces lo sacan, bueno, pues a través de los prejuicios y de lo que ha sido como inoculado también, ¿no? En ellos, de esta parte racista y esta parte clasista, la culpa la tiene el chivo expiatorio, pues son los que están entrando, ¿no? Y así estamos viendo cómo se hunden en el Mediterráneo, también, ¿no? Que se les niega la entrada en Italia, en España los tienen con vallas, en fin. Entonces, y como último elemento, creo que es importante entender que el neoliberalismo implica hacer entrar en la existencia un nuevo orden moral que resucitará la familia, los roles tradicionales de género, la moral, la jerarquía racial. Melinda Cooper argumenta esto en su libro Family Values, los valores de la familia para los Estados Unidos, y Leslie Salinger en su trabajo sobre México. No conozco estas obras que está citando ella, pero me voy a poner a ello. Y esto formó parte del proyecto todo el tiempo para movilizar la familia y los roles tradicionales en esta, para aminorar el impacto del nuevo rol reducido de los estados de bienestar. Pero aquí es para pasar esto encima de las familias y de los individuos, ¿no? En sus distintos
niveles, ¿no? Entonces, digamos, a los adolescentes, por ejemplo, se les ha estado empezando a cobrar por hijos que tienen en adolescencia en algunos lugares, y bueno, entonces, y esto formó parte del proyecto, ¿no? Así, por ejemplo, la reforma Clinton del bienestar implicó cobrar a los padres adolescentes esto, ¿no? El apoyo de infantes como opuesto al apoyo que se les daba por parte del estado del bienestar, ¿no? Porque también otro de los elementos que ellos van como nutriendo el neoliberalismo es esta cosa de que son una bola de parásitos, ¿no? Quienes viven de la seguridad social, o sea, bueno, seguro de desempleo, y quienes tienen apoyos de vivienda, pues también son unos parásitos que impiden que se puedan hacer complejos nuevos, y esta cuestión de la gentrificación que entra aquí también, ¿no? Tanto en el norte global como en el sur global, ¿no? Y entonces, pues hay que sacarlos, ¿no? Porque si no trabajan, pues, ¿por qué los vamos a estar subsidiando, no? En fin, y cobrar a las familias por la educación superior de sus hijos, ¿no? Opuesto a la educación pública, y generar deuda para que con los recortes de bienestar que se generaron por los costos de vivienda, educación, salud, cuidado de adultos mayores, recayeran en las familias y no en los estados. Se trata de, y bueno, y toda esta cuestión del endeudamiento, ¿no? Que viene en paralelo. Se trata de un proyecto racial y generalizado que apuntala a la familia, el patriarcado y la blanquitud. Por ejemplo, Brown en una entrevista que le hacen señala cómo en Berkeley, que había sido como una universidad gratuita, cómo se ha ido desmontando, ¿no? Con esta cuestión de la educación, digamos, pasarla privada, a partir de los famosos bonos que luego dieron muchos vouchers en Estados Unidos, para que las familias escogieran en qué escuela fueran sus hijos para pagarla, pero la deuda la tienen ellos, ¿no? Y ella dice que ha sido terrible lo que ha estado pasando con Berkeley, porque también, por ejemplo, a los profesores los ponen a competir, tienen que tener cuotas de, bueno, yo esto lo veo aquí en el Instituto Mora, que voy porque luego trabajo ahí en la biblioteca, pero me comentan, ¿no? La gente que está ahí, como tienen que tener, tienen que estar presentando ensayos que les piden, y, o sea, tienen que estar compitiendo todo el tiempo, ¿no? Con asuntos de productividad y una serie de cosas como absurdas. Que esto en alguna de las pláticas que le escuché a Segato, a Rita Laura Segato, dijo cómo después de 30 años se salió de la universidad, ¿no? Que estaba en Brasil, no sé en qué lugar vive, porque dijo, no, me estaba matando. Esto de las exigencias, ¿no? Que es nuevamente esta extracción de capital intelectual al servicio, ¿no? De instituciones que están buscando posicionarse en el mercado, ¿no? En fin, estos son 6 marcos, dice ella, cada uno de los cuales implica una contrapolítica diferente para la transición y la transformación. Pero Verónica agrega el neoliberalismo desde abajo, que cuestiona lo que une a los 6 puntos que se mencionaron ahorita, que mencioné, y que es tratar al ser humano como colocado y producido por el neoliberalismo. Trata al neoliberalismo como proviniendo de arriba, como un hacer del mundo por poderes que son externos a nosotros, aun cuando nos convirtamos en sus vehículos, que es un poco lo que señala Foucault en esto de la invisibilidad y lo opaco, ¿no? Hay algo ahí que no tenemos cómo agarrarlo, ¿no? Pero nos sometemos a ello. Contra estas fuerzas que emanan de los estados, de las ideas, de las instituciones transnacionales, del capital o de las formas gobernantes de la razón, Verónica propone un entendimiento en el que los seres humanos no solo padecen el poder o lo resisten, sino que inventan y conectan nuevas prácticas en el contexto de navegar estos poderes que crean nuevas formas de la política, del compartir, nuevas formas de socialización en lo que llama neoliberalismo desde abajo. Verónica afirma que aun cuando hace investigación con una perspectiva feminista, también tiene una estrecha relación entre la producción de conocimiento y su práctica política, ¿no? Se refiere a la experiencia con la fuerza suficiente para disolver el Estado, los medios y las representaciones académicas como los productores privilegiados de verdad. Considera que su abordaje implica orientar la atención a lo que Nietzsche llama áreas oscuras de la existencia social, de la subjetividad, de la política y la economía, que escapan a la legalidad muchas veces y la visibilidad impuestas por el régimen. Y señala que ello tiene una relación concreta con la crisis, un tema favorito en Argentina, dice, la crisis como un lugar privilegiado para pensar. Así presenta algunos puntos sobre la idea del neoliberalismo desde abajo. Le interesa pensar contra la idea
de que el neoliberalismo es capaz de eliminar cualquier tipo de antagonismo y le lleva a pensar sobre las formas en que éste toma contra el mismo neoliberalismo. Situar el neoliberalismo en América Latina empieza por considerar las dictaduras que suprimieron el ciclo del trabajador, el barrio y las luchas estudiantiles. El inicio del neoliberalismo es inseparable de la violencia de la lucha de clases en los años 70. En Argentina, las primeras estructuras neoliberales se iniciaron durante la dictadura militar. La represión estatal y paramilitar atacaron a la organización de la clase trabajadora y la insurgencia militar armada. Las reformas paradigmáticas como la Ley de Instituciones Financieras de 1977, que aún está en los libros, debe incluirse en esa genealogía, dice. El país hizo la transición a la democracia en el periodo del Consenso de Washington. Este término fue acuñado en 1989 por el economista John Williamson en una conferencia convocada por el Instituto Económico Internacional, que es uno de estos institutos que forman los neoliberales, ¿no?, desde los años 30 y en adelante, para desarrollar un conjunto de reformas económicas que enfrentaran la crisis financiera para restablecer el crecimiento económico de América Latina en primer término, aunque luego fue aplicado como paquete en otras partes del mundo. Los países más endeudados eran en ese periodo México, Argentina, Venezuela, Perú, Colombia y Chile. Pues entre 1970 y 1980 su deuda creció en promedio 7 veces. La búsqueda de un modelo económico abierto que sustituyera al propuesto por la CEPAL en décadas anteriores, basado en la sustitución de importaciones, se cristalizó en este consenso de Washington, basado en la lógica del mercado, caracterizado por la apertura comercial y la privatización de empresas públicas. Algunos de los objetivos ya se habían aplicado de manera pionera por Thatcher y otras economías de la OCDE y Chile, pero se cuestionaba que hubiera sido instalado por una dictadura, aunque el país creció de manera sostenida a partir de 1980. Las instituciones clave del Consenso de Washington fueron el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro norteamericano. Ahora, dice Gago, las revueltas al inicio de este siglo contra el neoliberalismo también debe tomarse en cuenta en esta genealogía para aterrizar la crítica del neoliberalismo como un modo de poder, desposesión y formación subjetiva. La crisis del 2001 en Argentina, que está asociada con una secuencia continua de insurrecciones, levantamientos contra el neoliberalismo, implicó una mutación de porque se trató de la primera respuesta masiva después de la dictadura. Y ahí es donde Gago se centra, en el terreno de las subjetividades resistentes asociadas con los movimientos sociales que condujeron a la propia crisis del neoliberalismo al inicio del siglo a lo largo del continente. Esta interpretación destaca el surgimiento y mutaciones del neoliberalismo como respuesta a luchas específicas. Ya estoy terminando. Esas revueltas abrieron nuevos territorios de resistencia. El ciclo de los llamados gobiernos progresistas de América Latina son impensables sin esas crisis desde abajo que provocaron el vuelco subsecuente de los gobiernos de la región. Afirma cómo el neoliberalismo se enraizó en las subjetividades populares y resultó en lo que llama el neoliberalismo desde abajo, lo que implica crear un nuevo ritmo y temporalidad desde el interior de las luchas. Significa pensar contra las perspectivas que solo se centran al nivel de gobiernos, sin considerar la pluralidad de dimensiones en que las continuidades y discontinuidades del neoliberalismo están en juego. Gago realizó investigaciones en los talleres textiles, que son como coordinados y sostenidos por trabajadores migrantes en Argentina, el mercado informal en Buenos Aires y los barrios muy pobres, para ver cómo el neoliberalismo golpea este suelo en los espacios ocupados por quienes se supone son solo víctimas. Continuó su investigación sobre economías populares y las diferentes formas de trabajo sin jefe que han surgido de los movimientos sociales en respuesta a los despidos sistemáticos, las quiebras y la fuga de capitales. Ella tiene un libro que es muy interesante donde aborda esto que se llama La razón neoliberal, que está publicado por Acal. Se los recomiendo mucho también. Bueno, y bueno, con esto sería como la primera sí, parte. recogemos dos autoras, Wendy Brown y Verónica Gago. Una vez la invitamos cuando íbamos a hacer algo sobre Membe, creo, pero tuvo un problema y no pudo venir.
o no me acuerdo, o cuando iba a venir Sayak Valencia, creo. Ella una de las charlas de Sayak Valencia la invitamos para presentar algo del libro de Sayak Valencia. No sé, creo que Sayak Valencia también la invitó porque la había leído. Bueno, pero no tenemos el gusto. Este, ahora pasamos a las preguntas y al diálogo, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, a ver, tenemos una carretilla de cuestiones. Sí, Eh, son, pero bueno, ahí las vamos desarrollando en colectivo, lo que yo pueda aportar también. Son muchas cosas, claro. Sí, porque Me pareció muy interesante la cuestión que planteabas, cómo se fue preparando, ¿no? Desde, desde la entrada en funcionamiento en la educación superior, eh, poniendo como ejemplo a Chile, ¿no es cierto? Pero más allá de Chile también pasó lo mismo en México y acá también, ¿no es cierto? Es impresionante cómo los que llaman, cómo detectan quiénes son los mejores promedios en las distintas universidades y los chupan directamente y van a parar a Chicago, a Cambridge, qué sé yo, a distintas universidades donde ahí los preparan o los forman en esta cuestión de transmitir el neoliberalismo, ¿no es cierto? Y que no solamente es para transmitir, sino que ocupan esos lugares tan importantes como son ministro de Economía, estar en los bancos, la creación de nuevos bancos y estar en esos, ocupando los principales lugares, ¿no es cierto? Eso por un lado, y también pensaba de qué manera se zafa, ¿no? de toda esta cuestión del neoliberalismo y apuntando por ahí a lo comunitario, porque las respuestas a esto del emprendedurismo que plantea el neoliberalismo haciendo eje en lo individual, ¿no es cierto? En que la salida es individual, ¿no es cierto? Y si no progresás, te jodés porque es culpa tuya, ¿no es cierto? Y en ese sentido, han aparecido, aparecieron en el 2001, por ejemplo, pero han aparecido ahora también una especie como de ferias comunitarias, no sé si habrán visto los demás, pero acá, donde se practica el trueque, es decir, yo tengo una remera para vender a alguien porque no tengo cómo comer y esa otra persona, bueno, le compra la remera a través de un postre o de una comida, o bueno, y eso se está dando ahora porque la gente, o sea, esa creatividad de plantearse nuevas formas de hacer frente comunitariamente, porque esas ferias son comunitarias, ¿no es cierto? Es decir, que son entre varios que se sale o no sale nadie, ¿no es cierto? Es decir, es como más allá de lo político, que eso tendría que ser de otra modalidad, pero más allá la gente, bueno, se le ocurre hacer este tipo de cosas. Eso me estaba pensando cuando se planteaba la cuestión del emprendedurismo, ¿no? Bueno, eso. sí, y eso es, de hecho, bueno, en la razón neoliberal, eso es lo que desarrolla, bueno, lo que he leído, que no lo he leído todo, pero lo que desarrolla en el libro, las experiencias justamente de este tipo, que tienen que ver con la informalidad también, y que en ese sentido yo creo que alude por eso a la ilegalidad, ¿no? O sea, son mecanismos que buscan las fisuras, pero siempre desde Sí. lo común, ¿no? O sea, desde Ujú. un pensamiento común, es que no hay otra manera, ¿no? Si no se Sí. establecen esas redes, Ujú. perdidos. Una preguntita, mencionabas que creo que uno de los libros de Wendy Brown, la diferencia entre la razón neoliberal y la gubernamentalidad. ¿Podrías decir, a mí se me superponen, podrías decir cómo es una y otra, si entendí bien, como para ver si lo puedo como distinguir mejor?
A ver, ¿me lo vuelves a repetir? La razón neoliberal y la Ujú. gubernamentalidad. Al comienzo decías que eran dos cosas diferentes. Bueno, ella señala que son como dos cosas distintas y Foucault lo que hace es como desarrollar la lógica neoliberal metiendo el asunto de la gobernanza, ¿no? En donde se está metiendo en la gobernanza la parte que tiene que ver como una confusión o una mezcla que es como de términos empresariales con términos, ¿cómo se llama? Gubernamentales. Lo que Wendy Brown le preocupa mucho es como que también lo señala Foucault de alguna manera, pero ella dice que no lo abarca de manera suficiente, que es esta como de alguna manera separación y un poco enfrentamiento entre lo que es el homo economicus y el homo politicus, ¿no? Y como ahí estaría como, bueno, la cuestión de la gobernanza sería esta economización, según yo lo entiendo, de todos los ámbitos de la vida. Y lo otro que tiene que ver con la política es lo que quedaría como de lado, de alguna manera, y está en lo que ella llama la destrucción de la democracia, que es lo que desarrolla en otros trabajos que no conozco. Yo tengo que ponerme ahí también al Ok. día, pero que me parece que ella lo que señala es que Foucault no lo aborda del todo, ¿no? No, no lo Como que aborda. pasa por encima y que a ella Mm. le considera, bueno, considera que es muy importante en términos, bueno, de lo que estamos viviendo justamente ahora, que es cómo se está dando aparentemente un neoliberalismo salvaje, por ejemplo, con Trump y otros, no, pero él es como el ejemplo más claro, y por otro lado esta parte de conservadurismo y de, bueno, autoritarismo, finalmente, ¿no? O sea, o sea, se va desmontando la democracia, se va destruyendo también la democracia en el proceso por el mismo proceso neoliberal, dirá Wendy Brown, y que esto lo desarrolla en las ruinas del neoliberalismo y otros trabajos que ahí pues no conozco, me tengo que poner al día, como tú. Lo Y que bueno, en también, otra cosa, también ese aspecto, ah, perdón, no te lo de la escucho. parte jurídica, que también Foucault también lo señala también un poco por encima, ¿no? Que es como en esta parte de economización de todos los ámbitos de la vida, también en el camino se va a la parte legal, ¿no? O sea, las leyes quedan como al servicio también de la economía, ¿no? Y este sería otro aspecto que también Wendy Brown cuestiona bastante, ¿no? Y que es muy evidente además, ¿no? Como ahora también, bueno, Trump está dando órdenes al de la Reserva Federal de que baje la tasa de interés o corre a fulano de tal, o sea, como las leyes empiezan a estar al servicio de este proyecto que es totalitario, que no es democrático, ¿no? Eh, sí, también Naomi Klein en la doctrina del shock enfatiza ese aspecto de moral conservadora que acompaña todo el proyecto neoliberal, o incluso las religiones, el evangelismo, todo eso que acompaña da como un trasfondo de conservadurismo, de tradicionalismo, eh, que parece que hace argamasa en la política neoliberal. No sé bien cómo llegaron ahí, también es parte del proyecto. Eh, sí. Donde- Hay una película que yo no sé si es a la que se refieren en esta conversación ellas, que a mí me recomendó mi sobrino y que está en Netflix, que se llama Hillbilly y que está basado en un libro de J.D. Vance, que es el vicepresidente de Estados Unidos, y que está basado en la historia personal de él. Entonces, Hillbilly. Les recomiendo mucho verla porque justamente ahí es en donde, bueno, él es un prototipo de hombre conservador, ¿no? En donde de dónde sale, ¿no? Del medio oeste, digamos, americano, que es una región de las que no fueron de las más favorecidas, ¿no? Ni con la industrialización ni después, y sale de una comunidad realmente en donde la situación es hijo de una madre soltera o abandonada, no recuerdo bien, y todo el recorrido de él, una madre adicta a la heroína, que también tiene que ver con esta defensa que ahora hace del fentanilo, y de los valores familiares. Porque lo que se va tejiendo, no conozco el libro, conozco la película, lo que va tejiendo ahí J.D. Vance, que además aparece como personaje dentro de la película, lo que aparece es cómo se va tejiendo esta red conservadora, religiosa y con el asunto de la familia, ¿no? Que es
¿Cómo se escribe la película? Contra Trump y al final se une a la campaña de Trump, ¿no? Es muy interesante la película. Y otra también que les recomiendo, que es un documental que también está en Netflix, que se llama Buscando a Robert Stone, que es cómo se construye a partir de un publicista la campaña de Trump de la primera presidencia, que también es muy interesante cómo va explotando algunas cosas. La primera película que nombraste, ¿cómo se escribe? H-I-L-L, Hill. B de Beto, I-L-L-Y, Kill Billy, que es como, la traducción es como estos, como miserables, ¿no? De alguna manera, que es una expresión como muy conocida en Estados Unidos, pues, ¿no? Que son los miserables que están ahí en las afueras, ¿no? Entonces es muy importante porque se ve es la vida de él, ¿no? Una que se llama Una elegía rural, ahí estoy mirando el... Ah, sí, esa no la conozco, fíjate. Ah, Entonces, ¿no es la misma? bueno, estaría bueno buscarla, porque ahí Por eso estoy buscando. ¿La primera letra es una H? Elegía, ¿no? De Elegía. Hillbilly. De Hillbilly Hillbilly. sí es H. Hill, H-I-L-L, H, Hillbilly con I-L-L-Y. Sí, el título es El Hillbilly, una elegía rural. Elegía rural, perfecto. Pues esa. Pues se la recomiendo mucho verla porque es muy ilustrativa, pues de un personaje, ¿no? Que bueno, se hace a sí mismo, etcétera, etcétera, y llega a ser el representante más conservador porque es el de gana a Trump, ¿no? Bueno, al pederasta de Trump, ¿no? Claro, claro. Eso. A mí me llama la atención a través de los años y casi un siglo, la cuestión de la aparición de Bernie, el sobrino de Freud, y de las técnicas que él usó para reconducir las motivaciones y pulsiones de las masas, ¿no? Que sigue siendo una técnica que cambió su forma, pero que siguen utilizando, porque vos hablabas también en la última parte que hablas del feminismo y del neoliberalismo, de métodos sutiles, subliminales, podríamos decir, que se utilizan todo el tiempo de manera, por un lado, noticias brutales y por otro lado, esto subliminal, ¿no? Que parecería que permanece a través del siglo, de un siglo, ¿eh? No sé qué pensás de eso, de esas investigaciones que se hacen sobre las masas para reconducirlas. ¿Cómo se llama el bueno, sobrino de Freud? Bernays, es Edward Bernays, sí, Edward Bernays. Se escribe B-E-R-N. Bernays era el apellido de la mujer de Freud. Es el apellido, porque además de ser hijo de sobrino, prima. Sobrino por parte de la mujer. Es sobrino, ¿no? Por los dos lados. Y aplicó esas técnicas que la fue modificando en las relaciones públicas, pero en la comunicación sobre todo y en la publicidad, de manera impresionante, y estuvo siempre cerca, fue consultado por todo, como por 5 presidentes consecutivos en Estados Unidos, por lo cual yo creo que eso se instaló como un modo, volvamos a decir, sutil de reconducir y de lavar cabezas, digamos, ¿no? Es decir, él introdujo el cigarrillo en las mujeres, por ejemplo, con una campaña publicitaria. Las antorchas de la libertad. Exactamente. No, y también ofreciendo una libertad. Exacto, fumando, ¿no? Y además con mentiras, porque constituyó un equipo, un comité de médicos que hablaban de a favor, digamos, de fumar, ¿no? De los beneficios para la salud de fumar. Es increíble. Pero él trabajaba para una tabacalera. Sí, claro, sí, para, ahorita no recuerdo el nombre, y también trabajó para la United Fruit y estuvo involucradísimo en la configuración del golpe a Jacobo Arbenz en Guatemala, que esto lo desarrolla en la novela, la más reciente, bueno, la última que escribió Vargas Llosa, Tiempos Recios.
O sea, el montaje que hace Edward Ya. Bernays y con la compañía, con la United Fruit, que también involucró foros de opinión, periodistas, Exacto. artículos, con esta amenaza del comunismo, ¿no? Entonces, la mano de él Digo, fue increíble para configurar el golpe a Jacobo Arbenz. Es tremendo. Exactamente. Por eso digo, el poder que él adquirió dentro de la política con esas técnicas, entre comillas, psicológicas, psicoanalíticas, porque le mandó a pedir el libro a Freud. Y en base a eso empezó a construir todo esto, que Sí, duró mucho tiempo, porque además murió muy viejo y trabajó hasta último momento con las grandes empresas y con los presidentes. Tuvo mucho tiempo para hacer daño. mucho, Muchísimo. exactamente. Y ¿En también qué libro de Freud trabajó? ¿En qué se inspiró de Freud? En Malestar en la Cultura, me parece, no me acuerdo ahora. y también el de los 3 ensayos de esta cosa, de la teoría sexual de Freud, también ese también fue importante, ¿no? Y bueno, Calculo que en el del deseo por procuración, ¿no? ¿Cómo se llama? De psicología de las masas, alguno de esos también, que pero tiene letras sobre el, me también, imagino. sí, Pero lo trabajé mucho y me me impresionó el poder que había adquirido con ese librito de Freud, que lo escuchó de costado, se lo mandó a pedir a Freud, Freud se lo hizo alcanzar, y con eso construyó un imperio sí, de trama entre las empresas, el capital y los gobiernos, porque Un todos los caso, gobernantes lo llamaban. un caso de, Organizaba ¿eh? un caso de emprendedurismo paradigmático. exitoso, además, Sí, vinculado al curioso porque una de las cosas que Freud nombraba como imposibles era nada, ¿no? O sea No te escuché. que es yo, curioso porque una de las cosas que Freud nombraba como empresas imposibles era la de gobernar. sí, y Pero acá no se quería gobernar para la población, para el capital. claro, No es hablaba de gobernar. élite, ¿no? Que el gobierno tenía que ser ejercido por un gobierno invisible y por una élite. Es sí, Sí, no sé, yo No, no lo conozco, no conozco el trayecto ese, pero bueno, no sé si le pidió a su tío el libro, pero hizo con eso, parece algo bien diferente de lo que Hizo el hicimos después. tío. totalmente. sí, y se entrevistaba con Freud, también viajó, señalado, porque yo también he estado como investigando a Bernays en términos de esta configuración justo de percepciones y como una serie de, por ejemplo, en la guerra de Irak también se da, y este otro documental que les comento En busca de Robert Stone es como un publicista hace la campaña de justamente de Trump en la primera que lo lleva al gobierno, ¿no? Y es justamente con estas técnicas a la Bernays, ¿no? Justamente. Ah, bueno, las técnicas de Bernays se sostienen en el tiempo. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Y con todo lo sutil y la manipulación de eso, ¿no? Pues sí, juega como con capas muy profundas, ¿no? Que tiene que ver con emociones y con instintos, con, en Exactamente. fin, o sea, son capas muy profundas, pues, muy Bueno, elementales a la vez, ¿no? hoy en día toda la publicidad comercial está montada en eso. Ujú. Por eso digo, persiste. Lo que él creó y multiplicó, además tenía centros, creó muchos centros para trabajar en eso. No era él solito, formó gente, formó psicólogos al servicio de él para trabajar esto. Ah, sí, eso no lo sabía yo, fíjate. Sí, seguro. Es siniestro. Sí, siniestro, tal cual, siniestro.
Y luego también los medios, o sea, haciendo uso, por ejemplo, de estas, en la guerra de Irak se señala mucho, y esto, bueno, lo trabajó luego Godard y lo cuestiona Godard y Sertané y algunos teóricos de cine, que tiene que ver con cómo se transmite la guerra del Golfo, CNN, que instaura una manera en donde, por ejemplo, Godard dice, ¿no? El cine era como la forma de pensamiento que desarrolla el siglo XX, como la filosofía la desarrollaron los griegos, ¿no? Y lo que pasa, por ejemplo, con esta transmisión en vivo, en directo, 24 horas, 7 días por 7 con CNN, es desmontar esto y empobrecer la percepción y lo que desarrolló el cine en términos de no tener, o sea, como el contexto, porque era una imagen continua, ¿no? De estos como fuegos artificiales que eran bombardeos, y por otro lado nunca tener un punto de vista, ¿no? Como señala Sertané y bueno, Godard, o sea, que se llama técnicamente el contracampo, o sea, el tener, por ejemplo, un personaje y otro enfrente, en donde tú estás viendo dos puntos de vista, no uno. Pero es que esto ha tenido también consecuencias tremendas, o sea, esta uniformización, ¿no? De la percepción, que también se trabaja de manera pues, muy, así como se construyó el neoliberalismo, también esto es como, está ahí para hacerlo así, ¿no? Entonces, o sea, para empobrecer, ¿no? Y para hacer ver como que no hay nada más que eso, que es como no hay nada más que el liberalismo, no hay nada más que el capitalismo, ¿no? Y se aplanan las diferencias porque se produce una sobresaturación de imágenes y ya después no se distingue nada. Ayer justamente me quedé pensando, una muchacha que conozco, argentina, que vive en Holanda ahora, ha ido con sus hijos de vacaciones a Vietnam y entonces pone en Facebook unas fotos, algunas de paisajes, una ruta con algunas banderas al costado y la entrada a un túnel que entiendo que eran los túneles en los que se resguardaban los combatientes vietnamitas contra los invasores franceses y luego norteamericanos, ¿no? Pero ninguna referencia. Todas las imágenes están con la misma importancia, una al lado de la otra. Y yo me quedé pensando en esa uniformización actual, porque ella no es de mi generación, pero para mi generación la guerra de Vietnam fue un hito histórico, ¿no? Y bueno, los paisajes más o menos algunos por lo menos los tiene de imágenes, pero lo de los túneles también. Y pensaba que, claro, esa reducción como a turismo, la no mención, ninguna referencia a que esa imagen tenía otro estatuto que el de una montaña o una carretera. Me pareció, no sé, me impresionó bastante. Sí, es tremendo también eso, ¿no? Cómo se puede, a través del manejo de la imagen, y digo, ella, no creo que ella tenga una intención de eso. Me parece que ella es como cae, digamos, bajo lo que impera globalmente, ¿no? Sí, una normalización, ¿no? Sí, Por un lado, sí, validar, normalizar, en fin, ¿no? sí, Y sí. hacer cuáles cosas que son muy distintas, ¿no? Y Sí, algunas, que me desperté hoy pensando qué podría decirle, porque algo que tuviera algún efecto y me cuesta encontrarlo sin hacer no sé, un tratado, ¿no? pues que investigue sobre técnicas de montaje, porque Eisenstein y todas las primeras vanguardias lo que hacen justamente es trabajar también de manera consciente, pero para subvertir esto, ¿no? Y que es como trabajar con cómo unir unas imágenes con otras, pero para resaltar unas y no
no para equiparar, ¿no? Sino al contrario, sino para hacer que surja como un pensamiento creativo y tal, ¿no? Hay un artista español que se llama Marcelo Expósito, que de alguna manera vive también allí en Buenos Aires y que recientemente estuvo, o creo que hay todavía una instalación o algo de él sobre la memoria en Buenos Aires, que él trabaja, tiene dos proyectos que son las llama ciudades globalizadas. Yo estoy trabajando sobre uno de ellos para la cuestión de Chile, que estoy trabajando desde hace 3 años, y que es justamente cómo, bueno, cómo abordar, ¿no? Esta cuestión de la imagen y la percepción para salir justo de esto, ¿no? Interesante, sí. Sí, también, o sea, bueno, le puedes recomendar que vea algo de él, pero sobre todo, por ejemplo, Griffith, que también es el cine norteamericano que inicia que las técnicas de montaje también las toma Eisenstein, también fue muy importante. No sé, no escuché a quién nombraste. Griffith. Griffith, Griffith, el apellido Griffith, que es el que tiene, es de los primeros del cine norteamericano, ¿no? El nacimiento de una nación o algo así, tiene varias, en donde es muy importante él también, aunque uno está en la Unión Soviética y el otro está en Estados Unidos, de alguna manera están construyendo esta nueva manera de ver, en donde la técnica del montaje es muy importante. Y bueno, para Marcelo Expósito también. Entonces, yo estoy trabajando a partir de ahí, ¿no? Algunas cuestiones sobre Chile. Claro. Pero bueno, le puedes sugerir, ¿no? Y también Alfredo Yar, que es también un artista chileno plástico, también luego, bueno, y este filósofo que es el del maestro, ¿cómo se llama? No es Didi Uberman, es el otro que es que también es muy importante, el que habla de la repartición de lo sensible. ¿Cómo se llama del que habla de la partición de lo sensible ahorita? Bueno, luego te paso porque también habla de esto, ¿no? De cómo configurar, y tiene hay toda que también está Didi Uberman con el poder de las imágenes, en donde hablan de todas estas cuestiones, ¿no? Y con ejemplos como prácticos y concretos, que también le puedes sugerir, ¿no? Para esta cuestión. Sí. A ver si ahí algo le. Bien, bien. Por ahí desembocamos en la estética. Pues sí, que también es importante. Eso pensaba, que vos estás tratando de Muchas enfilar gracias. Me retiro. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias a usted. Me encantó. Ay, qué bueno, gracias. No, pues sí, muchas gracias. Sí, nos gustó mucho, Victoria. Ay, pues qué bueno. Estás invitada a un montón de charlas, Bernay, sí. A continuar. Sí, construir en común, porque lo importante, ves, en el diálogo es en donde luego salen pues muchísimas más cosas, ¿no? Que es imposible hacerlo en lo personal, nada más en lo individual, como islitas. Así que yo agradezco la oportunidad también, que me da la oportunidad de desarrollar cosas. Bueno, te agradecemos y cualquier cosa vamos al público presente, ¿me escuchan? Sí. Si quieren recibir las notas de Victoria, pídamela al lateral de opacidades, yo ahí le paso un link para bajarlas, porque no, o se las cargo en el mail y las llevan. Cualquiera sea el método, si les interesa, hay un listado bibliográfico también. Si les interesa. La de hoy, que no tienes también. Acá en el chat hay Zule y José Luis Aguilera pusieron algunas referencias. Sí. Ah, qué bueno, excelente. Century of the Self. El siglo del yo. Sí, está en castellano con los subtítulos y todo por ahí. Porque además del siglo del yo, además de hablar de todas las técnicas de Bernays, creo que también se relaciona, yo lo vi hace mucho, se relaciona con las técnicas del yo, que luego se empiezan a instalar en Estados Unidos, ¿no? La psicología del yo.
Creo que también tiene relación con eso el documental ese de Adam Curtis, que también vale la pena verlo, porque también aborda a Bernays, ¿no? Bueno, Y está en YouTube, se puede acceder así como. Pues muy bien, entonces, te agradecemos mucho. Voy a subir este video a la... Tenemos un canal de YouTube nosotros, ¿viste? sí, qué bien. Sí, Claro. vamos a subirlo. Y después ponemos la noticia la hacemos circular por la escuela y por... Muchas gracias, Victoria. Grabación. No, al contrario, Bueno, nos vemos Muy el mes buena que tu viene. charla, Nos vemos te pronto. agradecemos tanto. Y bueno, te convocaremos para una gran jornada, esperemos. Bueno, seguimos en contacto entonces, nos seguimos en Chao, contacto. hasta luego. Gracias Chao. No, gracias a Chao. vos. por la paciencia. Gracias, hasta luego. Gracias. De un lado a otro. Nos vemos, chao.